Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de la pierna con los representantes Figueroa Mercado Araceli y Tito Reyes Estefani. ¿Qué es la pierna? En término anatómico, la pierna se va a referir a la parte del miembro inferior del cuerpo, ya que esta va a estar comprendida entre la rodilla y el tobillo. Huesos. Estos van a servir como un armazón fuerte que da sostén y protege a los órganos, como también van a trabajar junto con los músculos para sostener el cuerpo cuando estamos de pie, y también esto nos va a ayudar para poder nosotros movilizar el cuerpo cuando caminamos o corremos. El hueso está compuesto principalmente por minerales, matriz ósea, agua, médula ósea, vasos sanguíneos, nervios y células óseas, que son los osteoblastos, células responsables de la formación del hueso nuevo, osteoclastos, que son células encargadas de la absorción y remodelación ósea, y osteocitos, que son células maduras que mantienen el hueso. También está compuesto por periósteo, que es una membrana fibrosa que cubre la superficie extrema del hueso, proporcionando un punto de anclaje para los músculos y tendones. Huesos de la pierna. Tenemos la tibia, que es un hueso más medial y largo de la pierna, que está compuesto por una diáfisis, que es la porción cilíndrica intermedia entre los huesos largos, comprometida entre partes extremas, y dos epífisis, que es una zona en el extremo de un hueso largo, que facilita la carga del peso y el movimiento. Tenemos la epífisis proximal, que forma parte de la articulación de la rodilla, y la epífisis distal, que forma parte de la articulación del tobillo. Luego tenemos el peroné, que es un hueso de la parte inferior de la pierna ubicado lateralmente a la tibia, con un cuerpo prismático circular que se divide en dos epífisis, una proximal con la cabeza del peroné y una distal con el malleolo lateral. La epífisis proximal se articula con el cóndilo lateral de la tibia, formando parte de la articulación de la rodilla. Y la epífisis distal se articula con el gastragalo del tobillo junto con la tibia. Músculos. Estos van a ser tejidos blandos y fibrosos, los cuales se van a unir a los huesos a través de los tendones, ya que también aquí vamos a ver, van a existir diversos tipos de músculos. Uno de ellos va a ser el cardíaco, ya que este va a estar compuesto por células cardíacas o miocardiocitos, ya que estos van a estar alargadas y ramificadas con un solo núcleo central y va a tener una forma parte de la pared del corazón, lo cual vamos a denominar miocardio. En tanto el esquelético, esto va a estar compuesto por células musculares largas y células cilíndricas con múltiples núcleos, lo cual vamos a denominar multinucleoidas, ya que estos van a ser músculos voluntarios. Como tercero vas a tener al liso. Este va a estar compuesto por células musculares individuales más cortas y sin estriaciones. Este va a ser un músculo involuntario que va a formar parte de las paredes del órgano interno, como el estómago, intestinos, entre otros. Muy bien, vamos a realizar un corte axial transversal de la pierna. Para ubicarnos tenemos lo que es el anterior, lateral, posterior y medial. Así también sabemos que la aponeurosis es la fascia de la pierna, que se origina del borde anterior de la tibia y envuelve a toda la pierna hasta el borde medial de la tibia. Aquí podemos ver lo que es la membrana interósea, que es una membrana que une el borde lateral de la tibia con el borde medial del peroné. Así también podemos ver lo que es el tabique intermuscular anterior, que va desde la fascia de la pierna hasta el borde anterior del peroné. También podemos observar lo que es el tabique intermuscular posterior, que va de la fascia de la pierna hasta el borde posterior del peroné. Estos tabiques profundos dividen la pierna en compartimientos. Aquí podemos observar lo que es el compartimiento anterior y el compartimiento lateral. En el compartimiento posterior es separado por una fascia transversa de la pierna, que va desde el borde medial de la tibia hasta el borde posterior del peroné. Así se divide en dos, como compartimiento posterior profundo y compartimiento posterior superficial. Ahora hablaremos sobre los músculos de la pierna en la posición anterior. Bueno, vamos al primer músculo, que tenemos la tibial anterior, que es un músculo del compartimiento anterior de la pierna, que tiene origen en el cóndilo lateral y diáfisis lateral proximal de la tibia. Tiene una inserción en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Tiene la inervación del nervio peroneo profundo en lo que es la raíz lumbral 4 y raíz sacral 1. Y cumple la acción de flexión dorsal e inervación del pie. Y tiene una irrigación arterial tibial anterior. Ahora vamos a hablar sobre el tercer fibular, que es un pequeño músculo en forma de una banda con el compartimiento anterior de la pierna inferior,
Tiene origen en la superficie anterior del peroneo, el ligamento tibio-peroneo y el tabique intermuscular, lo cual tiene una inserción superficial dorsal de la base del quinto metatarsiano y tiene la inervación del nervio peroneo profundo, en la cual es la raíz lumbral 3, 4 y 5. Cumple la acción de dorsiflexión y eversión del pie en la articulación del tobillo y tiene el suministro de sangre arterial tibial anterior. Vamos a sacar el término lo que dice ligamento, ya que el ligamento es un elemento de unión del tejido fibroso muy homogéneo y de gran resistencia que liga los huesos de las articulaciones. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el extensor largo de los dedos, en la cual es un músculo de compartimiento anterior de la pierna. Tiene origen en el cóndilo lateral de la tibia, 3/4 superiores del eje anterior del peroné y la membrana interósea. La membrana interósea es una lámina de tejido cognitivo fibroso que es rico en colágeno, que a menudo une dos estructuras óseas paralelas formando lo que es una articulación de tipo sindesmosis. Bueno, y seguimos que tiene también una inserción de falanges distales en los dedos 2, 3, 4 y 5. Tiene inervación del nervio peroneo profundo, que es la raíz lumbral 4 y 5. Y realiza la acción de extensión de los dedos del segundo al quinto y la dorsiflexión y eversión del pie en la articulación del tobillo. También posee un suministro de sangre, que es la arteria tibial anterior. Ahora hablaremos sobre el extensor largo del dedo gordo, que es un músculo también del compartimiento anterior de la pierna. Tiene origen en lo que es la superficie anterior del peroné y la membrana interósea anterior adyacente. Tiene la inervación en la superficie dorsal del falange distal del primer dedo, lo cual se refiere a distal a una parte del cuerpo que está más lejos del centro del cuerpo. Tiene la inervación del nervio peroneo profundo, en el cual es la raíz lumbral número 4 y 1. Y tiene la acción de extensión del dedo gordo, dorsiflexión e inervación del pie en la articulación del tobillo. También posee el suministro de sangre arterial y tibial anterior. Ahí podemos observar la imagen de la dorsiflexión, inversión y exversión. Ahora hablaremos sobre los músculos posteriores. Tenemos a los superficiales. Tenemos al gastrocnemio, que es un músculo superficial de dos cabezas del compartimiento posterior de la pierna y uno de los dos músculos que conforman el tríceps sural. Tiene origen en la cabeza medial y lateral, que surge de las caras posteriores de los respectivos cóndilos femorales y se inserta en lo que es la cara posterior del calcáneo por medio del tendón de Aquiles, y tiene una inervación del nervio tibial, que es la raíz sacral número 1 y 2, y tiene la acción de flexión plantar del pie, flexiona la pierna con la articulación de la tobilla y cumple la irrigación de las arterias urales, arteria tibial posterior. El sóleo es un músculo superficial del compartimiento posterior de la pierna y uno de los músculos que conforman el tríceps sural. Tiene origen en la cara posterior de la cabeza y el tercio superior de la diáfisis peronea y la región medial adyacente de la tibia posterior. Tiene una inserción en lo que es la cara posterior del calcáneo por medio del tendón de Aquiles y su inervación es del nervio tibial en la raíz sacral 1 y 2. Y cumple la acción de flexión del plantar del pie. Tiene la irrigación de la arteria sural y arteria tibial posterior. El plantar también es un músculo superficial en el compartimiento posterior de la pierna que tiene origen encima de la cabeza lateral del gastrocnemio sobre la parte inferior de la cresta supracondilea del fémur. Tiene una inserción en la parte posterior del calcáneo junto con el tendón de Aquiles. Y tiene la inervación del nervio tibial en lo que es la variable de la raíz lumbral 4 o 5 y tiene la acción de flexión de la parte inferior de la pierna en la articulación de la rodilla y flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Su suministro de sangre es la arteria poplitea, que es las ramas surales. En los músculos posteriores profundos tenemos al flexor largo del dedo gordo, que es un músculo profundo en el compartimiento posterior de la pierna. Tiene origen en los dos tercios inferiores del peroneo y posterior y la membrana interósea inferior. Tiene la inserción en la superficie inferior de la falange distal del dedo gordo, inervación del nervio tibial ramar peroneo profundo, que es a la raíz lumbral número 4, y tiene la acción de flexión del falange distal del dedo gordo, la inversión y flexión plantar del pie en las articulaciones del tobillo y tiene suministro de sangre arterial fibular.
Tenemos también al flexor largo de los dedos, que es un músculo profundo del compartimiento posterior de la pierna. Tiene origen en la superficie posterior de la tibia y se inserta en lo que es la superficie inferior de las falanges distales de los dedos 2 al 5 y tiene inervación en el nervio tibial lumbar 4 y cumple la acción de flexión de las falanges en las articulaciones distales de los dedos segundo al quinto y la inervación y flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Posee el suministro de sangre arterial tibial posterior. Luego tenemos el popliteo, que es un músculo profundo del compartimiento posterior de la pierna. Es delgado, plano y triangular. Forma la parte inferior del suelo de la fosa poplitea. Tiene origen en la superficie lateral del cóndilo lateral del fémur. Su inserción es en la cara posterior de la diáfisis tibial proximal y tiene inervación del nervio tibial en la variable del umbral 4 y cumple la acción de rotación medial interna y flexión de la parte inferior de la pierna en la articulación de la rodilla. También tenemos la tibia posterior, que es un músculo profundo del compartimiento posterior de la pierna. Tiene origen en la membrana interósea de la cara posterior de la tibia y 2/3 superiores de la cara medial del peroné. Tiene inserción en la tuberosidad del hueso navicular y bandas de los cuneiformes, cuboides y metatarsianos del 2 al 4. Tiene la inervación del nervio tibial, que es la umbral 5 y sacral 1. Cumple la acción de flexión plantar del pie, inervación y aducción del pie y irrigación de la arteria tibial posterior. Tenemos al talón de Aquiles, que el gastrocnemio y el sóleo del compartimiento posterior de la pierna une sus tendones para formar lo que es el tendón de Aquiles, lo cual se inserta en el calcáneo. Podemos ver también los movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, aducción y inervación. En los músculos laterales tenemos el fibular largo, que es un músculo largo y superficial en el compartimiento lateral de la pierna, que ayuda al movimiento del tobillo y el pie. Tiene origen en lo que es la membrana interósea, superficie posterior de la tibia y la cabeza y los 2/3 superiores de la superficie lateral del peroné. Tiene inserción en la base del primer metatarsiano, inervación del nervio peroneo superficial umbral 4 y la acción de versión y flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y ayuda a soportar el arco transversal del pie. El arco transversal se refiere a que tiene como puntos de apoyo las cabezas del primer y quinto metatarsiano, como lo cual la cabeza de los otros 3 metatarsianos normalmente no tienen contacto con el suelo. Y bueno, también tiene un suministro de sangre que es la arteria peronea. Y ahora tenemos el fibular corto, que es un músculo de compartimiento lateral de la pierna que ayuda al movimiento del tobillo y el pie. Tiene origen en el margen lateral de los 2/3 distales del peroné y el tabique intermuscular adyacente. Inserción en la tuberosidad de la parte lateral del quinto metatarsiano y una inervación en el nervio peroneo superficial umbral 4 y sacral 1. Y cumple la acción de versión y flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Y también tiene suministro de sangre arterial peronea. En ahí podemos observar las imágenes de los movimientos de flexión plantar, dorsal y supinación, pronación, aducción y abducción. Todo esto fue la anatomía de la pierna y gracias por ver el video.